Buenos días compañeros, buenos días profesora, soy Julián Esteban Carreño Ramírez y este es mi video sobre la guía del cuento policíaco El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que se pudiera escuchar de la tierra, el cielo y el infierno. ¿Cómo puedo ser loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra, Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, tan suavemente. Entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abrí la linterna cautelosamente, pues crujían las bisagras cuando se abría la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Siempre encontré el ojo cerrado, por eso me era imposible cumplir mi obra. Mi idea era que cada vez que le cayera un rayo de luz al ojo, se irritara y desapareciera. Por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Al llegar la 8ª noche, procedí con mi mayor cautela. He de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones. Me reí entre dientes ante esta idea, y me escuchó, ya que se enderezó de una en la cama. Ustedes pensarán que abandoné el plan, pero no. Su cuarto estaba tan negro como un pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Seguí empujando suavemente hasta que ya había pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna. Cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico, alcancé a hacer un ruido y el viejo me escuchó. Permanecí inmóvil sin decir una palabra, ya que el sonido había sido un poco fuerte. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. De pronto escuché un leve quejido, un quejido que lo había escuchado antes, que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Ese quejido ya lo conocía de antes por varias personas que había escuchado con mi oído tan agudo. Comprendí lo que le estaba pasando y le tuve un poco de lástima, aunque en el fondo de mi corazón me reí. Había tratado de decidirse a que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolviendo a su víctima. Después de haber esperado largo tiempo, decidí abrir una pequeña ranura en la linterna. Así lo hice. Lo hice con mucho cuidado, hasta que un fino rayo de luz cayó de lleno sobre el ojo de buitre. No podía ver nada de la cara del cuerpo del viejo, pues
como instinto humano, me hubiera visto al instante. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso. Era el latir del corazón del viejo, que poco a poco me iba enfureciendo. Apenas si respiraba, ya que estaba muy callado. Entretanto, el infernal latir del corazón había aumentado. Se hacía cada vez más rápido y más fuerte. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido no me dejaba seguir. Me llegó la idea a la cabeza de que algún vecino podía escuchar aquel latido, así que, sin pensarlo dos veces, me abalancé sobre el viejo, lo hice caer y le tiré el colchón donde él dormía. De inmediato fue quedándose sin aire y poco a poco el latido del corazón fue disminuyendo. Cuando por fin el viejo había muerto, el latir había terminado. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve durante unos largos minutos hasta que ya no sentí el menor latido. Su ojo no volvió a molestarme. Al cabo de unos minutos escuché que unos policías habían llegado, pero yo no me preocupé porque anteriormente ya había escondido el cadáver con mucha sutileza sin regar ni una gota de sangre ni un cuerpo humano. Lo guardé debajo de 3 tablones. Abrí la puerta y les di la bienvenida a los oficiales. Les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla, ya que un vecino que transitaba por ahí escuchó un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar en la habitación del muerto, no sospecharon nada. Le dije que el viejo se había ido al sonar de la campana por temas personales. Los 3 oficiales se sentaron a descansar un buen rato ahí, mientras que de pronto sentí que me ponía pálido y escuché un zumbido en los oídos. Hubo un punto en el cual yo supe que estaba muy pálido y empecé a jadear, ya que el zumbido volvió a parecerse como el latir del corazón. En poco tiempo ya no aguanté más y como los oficiales seguían hablando como si no me vieran, terminé diciéndoles que dejen de fingir y confesé todo. Confesé que lo había matado y les dije dónde está textualmente el cuerpo. Fin.